amigos? Muy buenas tardes. Estamos esta vez, como cada jueves, en este espacio que nos brinda siempre la oportunidad desde CIDIS para esta vez compartir con ustedes un poco de algunas ideas en relación a cómo las personas podemos utilizar nuestro cerebro en realidad para las habilidades del pensamiento en general, que son las que nos ayudan a tomar decisiones, que son las que nos ayudan a menudo también a veces a procesar información que viene de fuera y en consecuencia de ese proceso de información que va siendo almacenada, que va siendo organizada, que va siendo jerarquizada, vamos dando respuestas. Estamos aquí esperando que se conecten nuestros amigos, como siempre, cada jueves en este espacio de oportunidad para reflexionar algunos temas y para compartir algunas ideas. Muy bien, estamos saludando a quienes están en este momento conectándose. Gracias por decidir siempre destinar un espacio de su tiempo para compartir con nosotros algunos temas que creemos que son interesantes para ir incorporándolos a nuestras reflexiones cotidianas. Muy buenas tardes con todos los que se van conectando. Gracias por darnos tiempo. No se olviden de darle like a la página de CIDIS, de entrar también a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar las transmisiones que hemos venido realizando cada jueves durante todo el tiempo de la cuarentena. Justamente empezamos con este programa La Victoria de la Mente, empezamos algunas semanas antes ya habíamos iniciado el programa La Victoria de la Mente en otro espacio, pero lo tuvimos que empezar desde aquí para poder compartir con ustedes y no dejar de encontrarnos cada jueves. Muy bien, entonces entramos al tema de hoy que habíamos denominado el pensamiento crítico desde la niñez. Ustedes recordarán que siempre que hemos tratado algunos temas relacionados, por ejemplo, con la educación, hemos hablado alguna vez del pensamiento crítico, hemos hablado de las habilidades del pensamiento y hemos hablado de cuáles son los beneficios que podría tener para el ser humano este pensamiento crítico en particular. Fíjense, una de las discusiones que en educación se ha tomado en cuenta precisamente para saber qué cosa debemos conservar, qué es lo que debemos cambiar y modificar y qué es aquello que deberíamos reforzar, potenciar, impulsar. Una de las críticas más reiterativas que hemos hecho al sistema educativo, al modelo educativo que hemos venido desarrollando durante todos estos años de vida republicana, tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas metodológicas que se han ido empleando en nuestra educación peruana y que han hecho que el contingente de estudiantes, por ejemplo, de la secundaria básica regular, les sea muy difícil acceder a los estudios universitarios. Porque como todos sabemos, los estudios universitarios, las universidades plantean una puerta de ingreso que a lo mejor se considera como difícil para que en este conjunto de personas que son los que egresan cada año de las escuelas puedan acceder a ellas. Tienen que rendir un examen de admisión, tienen que cumplir ciertos requisitos y a veces esos requisitos no son fácilmente accesibles para los estudiantes de secundaria. ¿Y dónde radica el problema? Porque claro, las universidades piden un puntaje y las escuelas que forman a los estudiantes, sean escuelas públicas o sean privadas, terminan desarrollando en el estudiante algunas habilidades, se entiende, y también, por cierto, van permitiéndoles como herramienta el almacén de la información en su cerebro. Y en realidad, ¿cuánto de eso se queda y les permite a los estudiantes pasar esa valla de qué significa, por ejemplo, el examen de admisión? Y allí nos hemos encontrado con más de una dificultad que tiene que ver con el estudiante, porque así es como la sociedad ha mirado el problema y dice, es el estudiante el que necesita trabajar un poco más.
y entonces terminaban con ingentes cantidades de estudiantes en las academias preuniversitarias. Por supuesto que las academias son el resultado de una situación de informalidad que se ha ido más bien haciendo formal. La academia preuniversitaria surge porque la brecha de distancia entre la escuela básica y la universidad era bastante larga. Entonces, como esta brecha era bastante amplia, había necesidad de llenar ese espacio con alguna posibilidad. Y como en muchas cosas, a veces solemos actuar según la coyuntura, pues se crearon estas academias como una fórmula inmediatista para resolver el tema de los ingresos. Entonces el chico ya aprendió, los padres de familia aprendieron, no vas a ingresar si no entras a la academia preuniversitaria. Entonces las academias se convirtieron, por un buen tiempo se convirtieron en realidad en un negocio que era muy demandado, porque obviamente los padres de familia consideraban que siempre salían, pero no estaban en condiciones y había que ponerlos en la academia, y luego recién después de un entrenamiento de todo un año o dos, o dependiendo de la universidad, dependiendo de la carrera, dependiendo del puntaje, podía exigir mayor tiempo en el entrenamiento de la academia para que puedan ingresar. Pero si evaluamos bien qué cosas hacen las academias, dar información, ¿cierto? Trabajan con lo que son estas preguntas tipo y, por supuesto, tipos de exámenes de admisión. Pregunta-respuesta, 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 y había que aprenderse pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y así es como hemos funcionado durante todos estos años, y así es como la gente cree que debe funcionar, y así es como los chicos creen que deben ingresar a la universidad. Pregunta-respuesta aprendidas de memoria durante un año, 2 años, para que cuanta más pregunta y respuesta recuerdes al momento del examen de admisión, pues logres garantizar ese ingreso que tanto quieres, a veces tú o a veces solo tus padres. Bueno, muy bien, pero en realidad, sí. Lucho Jiménez dice buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Lucho, bienvenido, siempre es un placer encontrarnos cada jueves en este espacio. Patricia Janet dice buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Patricia Janet, qué alegría tenerte, siempre es un placer compartir esta tarde de los jueves. Bueno, ella dijo buenas noches. Claro, porque ella está en su espacio allá con buenas noches, nosotros todavía tenemos tardecita por acá. Jessica Milagros Margal dice buenas tardes, querida Victoria. Muy buenas tardes, mi querida Jessica, un placer, una maestra, una lideresa también, en línea, un abrazo muy grande, mi querida Jessica. Muy bien, entonces decimos que este espacio que ha sido el resultado un poco de la coyuntura y que se ha insertado en esta suerte de patrones habituales que ha adquirido el colectivo en el Perú, el colectivo humano en el Perú, los inversionistas en materia de educación, ya saben que saliendo del quinto de secundaria van a ingresar probablemente a alguna academia para luego entrar a la universidad. Y es lo que los padres de familia han aprendido a pensar que es una cosa que tienen que resolver. Bueno, y entonces en este tiempo la gente ha empezado a darse cuenta de que, bueno, pero estoy gastando más, ¿para qué mando al colegio si al final el colegio no resuelve el problema? Y entonces empezamos a buscar alternativas en las escuelas. Y entonces surgieron en el escenario varias puertas que se abrieron con esto de los colegios que tienen una característica de tipo preuniversitario y que resuelve, entre comillas, un poco la demanda de los padres de familia de poder accesar a este escenario universitario. Entonces, surgen allí, es cuando justamente aparecen pues, los colegios preuniversitarios con una propuesta más, atractiva para la platea y para decirle al padre de familia, oye, no gastes en la academia porque aquí te vamos a dar. Y entonces empezó una suerte de afán, carrera competitiva para ver quién llenaba más rápido y mejor esta expectativa de los padres de familia y probablemente de los chicos también que quieren acceder a las universidades. Sería muy bueno saber si en realidad todos los que salen de la secundaria quieren postular a las universidades, y yo por la experiencia con los jóvenes puedo decir que por lo menos el 30%, por lo menos, de los que postulan a las universidades no necesariamente quieren postular a la universidad. En realidad es un afán para agradar
a los padres que esperan que sus hijos sean profesionistas y que adquieran probablemente el conocimiento técnico en algunas profesiones que son de alta demanda en una sociedad como la nuestra. Pero si les preguntamos a los chicos, probablemente vamos a encontrar respuestas de toda clase que tienen una relación más bien con su experiencia, con sus necesidades de respuesta, con sus curiosidades y con sus necesidades de desarrollo personal, particular, individual e incluso de grupo en los jóvenes. Muy bien, pero ocurre que esto es lo que tenemos en el mercado. Y si esto lo sumamos a otro problema, porque si evaluamos, por ejemplo, el tema curricular, vamos a darnos cuenta, sí. Esmeralda Álvarez dice, aquí estamos. Hola, mi querida Esmeralda, un abrazo muy grande, tan lejos en donde está, ella siempre está esperando el momento de encontrarnos en este espacio los jueves. Un abrazote muy grande para todos por allá. Juan Pineda Rosales dice, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, bienvenido a este espacio, un espacio de reflexión y de compartir ideas. Carlos Enrique Yasaca dice, buenas tardes, doctora. Carlitos, muchas gracias por darte este tiempo, un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Y Ketty Flores dice, mi reconocimiento a una gran profesional como tú, estimada Victoria, muchas gracias por tus valiosos aportes académicos en beneficio de la población peruana. Saludos cordiales. Muchas gracias, mi querida Ketty, ella es una especialista, también es una especialista en temas de salud psicológica y salud mental. Mi abrazo muy grande y muchas gracias por darte un espacio para compartir con nosotros. Muy bien, entonces les decía que fíjense ustedes cómo en este escenario de evaluar un poco rápidamente lo que ha pasado en educación, y por qué es que estamos hablando de educación, porque habíamos planteado como un tema vital el tema del pensamiento crítico desde la niñez. Es que es, digamos, imprescindible hablar de la educación porque es quien trabaja con cerebros humanos y es quien facilita, promueve, impulsa y tiene la posibilidad en el escenario práctico de impulsar, desarrollar y potenciar precisamente el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento tal vez lateral. Bueno, en general, si es que, por ejemplo, recordamos una cosa que tomé nota en la página 36 de la nueva versión de Currículo Escolar 2017, se habla acerca de la posibilidad de que las competencias, de que el currículo por competencias pueda desarrollarse en el marco de un buen desempeño y tiene, por ejemplo, habla de las competencias en general. Y estas competencias tienen a lo mejor una importante correlación con esto que nosotros subrayamos como pensamiento creativo. Esto que nosotros denominamos pensamiento creativo tiene que ver con el actuar reflexivo. Si las competencias que se delinean desde el Estado, por ejemplo, subrayan en la página 17 del marco del buen desempeño, subrayan, por ejemplo, que la actitud, el actuar reflexivo es más o menos la representación de esa competencia. El actuar reflexivo que va a utilizar los recursos externos, los recursos internos del propio ser humano, y que al mismo tiempo pone en evidencia la capacidad para resolver problemas, pero resolver problemas no al aire, resolver problemas siempre orientado a un propósito. Y además también nos señala como una capacidad de intervención, dice acertada, una intervención acertada. ¿Para qué? Para que viabilice, posibilite, facilite el uso de los determinados y diversos saberes que podemos encontrar. Entonces, si bien tenemos una pretensión y es el uso del cerebro humano, del recurso humano en las escuelas para desarrollar competencias, que estamos relacionando en este particular caso con lo que son habilidades del pensamiento en general. ¿Y cuáles son esas habilidades del pensamiento que nos tienen que ocupar cuando hablamos del pensamiento crítico? Pues atención, concentración, memoria, inteligencia, razonamiento. Todas esas forman parte del conjunto de estas habilidades que deberíamos preocuparnos por desarrollar. Yo les hablaba de este tema
de las universidades y de los colegios preuniversitarios y un poco de la dificultad para el estudiante de acceder a las aulas universitarias porque tienen que pasar por este proceso de examen de admisión. ¿Dónde encontramos a lo largo de esos 10 u 11 años de escolaridad, o más, porque son 3 años de inicial, 6 años de nivel primario, ya van 9, ¿no? Más 5, son 14 años que van recibiendo formación, entre comillas, los seres humanos para luego estar en condiciones recién de entrar a la universidad o resolver los problemas que la cotidianidad nos plantea. Entonces, el pensamiento crítico en realidad lo hemos considerado como parte del proceso educativo y el desarrollo formativo que los estudiantes reciben en las escuelas en general. ¿No tenemos acaso un plan curricular que constriñe, que reduce, que le pone camisa de fuerza al desarrollo de estas competencias? Porque en realidad, déjenme decirle, lo que está planteado en el plan curricular, el soporte que propone el tema del desarrollo de un currículo por competencias, me parece muy interesante. Pero ¿qué es lo que vemos? Que el estudiante en el aula tiene que tener, por ejemplo, una nota en matemáticas, en aritmética, en álgebra, en geometría, en historia, y etcétera, etcétera, dependiendo de un examen, ¿cierto? De un examen en donde el estudiante lo que va a hacer es recitar información. Es decir, sacar de adentro de su archivo, de su almacén sensorial donde ha guardado esa información para ponerla por escrito en un examen o de manera oral muchas veces. Existen pocos, muy pocos, si no es que en realidad no podemos empezar ni a contar, colegios en donde en realidad pueden potenciarse estas habilidades del pensamiento en general y pueden llevar, por ejemplo, el terreno del aprendizaje de las matemáticas a un terreno de reflexividad. Más aún cuando hablamos, por ejemplo, sobre historia. ¿Cuántos aspectos de la historia formal repetimos? Y el maestro no se atreve muchas veces a hablar de la historia real. Hablamos de la grandeza de los incas. Pero ¿hablamos acaso de la confrontación, por ejemplo, a veces sanguinaria con los pocras? ¿Hablamos a veces acaso de las razones que están detrás del telón de todos los acontecimientos bélicos que el Perú ha tenido que enfrentar con otros países vecinos? Hemos hablado de cuál es la importancia, por ejemplo, del levantamiento de Mateo Pumacahua como precursor, como movimiento precursor independentista, y hemos hablado de las características que se han traído desde esa rebelión para adelante. No hemos hablado de eso. Los íconos más importantes son los héroes que conocemos y que son formales, que probablemente los estudiantes los recuerden con facilidad si hablamos de Bolognesi, Alfonso Ugarte, Miguel Grau, y bueno, ya ustedes saben cuál repetimos un poco más. Algunas veces, y yo he escuchado, por ejemplo, cuando en alguna oportunidad observé en la pizarra a un maestro que había hecho su desarrollo de clase y me parecieron inexactas un par de términos, y entonces le dije, me parece que este otro debiera ser corregido por esto y por esto. Le hice una explicación más o menos como una recomendación y me dijo, no, porque así está en el libro. Y no estoy inventando, es una experiencia personal. Me contestó, no, así está en el libro, autora. Y me sorprendió mucho esa respuesta porque, claro, podemos encontrar en el mercado muchísimos libros de toda clase. Podemos encontrar también muchísimos conceptos de toda clase escritos en esos libros. ¿Y dónde está la discrecionalidad, la razonabilidad, la investigación de ese maestro? A veces encontramos experiencias así, porque es importante saber que, por ejemplo, si la propuesta temática dice que tienes que tratar el tema 1, 2, 3, y en ese orden, pues tú lo respetas en ese orden. Y esto, por ejemplo, es un problema en las matemáticas que hemos encontrado en algunas escuelas privadas sobre todo, pero que, por ejemplo, a solicitud y a veces hasta exigencia de los padres de familia, piensan que es necesario que el niño desde el inicial empiece a contar. Y dicen así, repito, incluso textualmente, las mamás dicen, no, pero en el colegio tal los niños ya están contando. Tiene 4 años.
Entonces alguna vez le he preguntado a la señora, están contando, ¿y cómo así cuenta? A ver, cuénteme usted, ¿cómo así cuentan? Sí, están contando ya, ellos han avanzado hasta 50, por ejemplo. Hasta 50, ¿cómo así? ¿Su niña ha estudiado ahí? Sí, y ya sabe, sí, cuenta, ella cuenta hasta 30 en alguna ocasión. ¿Y cómo es que cuenta? A ver, cuénteme un poco. Pues ella empezó a decir, bueno, ella sabe cuál es el 1, 2, 3, 4, 50, corrido hasta 30. Y cuando la mamá me cuenta eso, yo debo de colegir entonces que la mamá piensa que eso es contar, ¿no? Dice, recitar números es contar. No, pero cuando le hice la repregunta me dijo, no, pero yo le pongo el 1 y ella sabe que eso es 1. Muy bien. Y cuando pone el 2 también, bueno, el 2 sí también. Hasta el 5 reconoce, ya le es más difícil cuando no reconoce al 9, al 10, ahí es más difícil porque recién está avanzando. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿en realidad ese niño cuenta? No, ¿verdad? No cuenta. Entonces, si por ejemplo, en este punto en particular nos pusiéramos de acuerdo todos los que trabajan en educación y diríamos, bueno, antes de empezar a contar, tienen que empezar desarrollando pensamiento simbólico, tienen que empezar desarrollando noción de cantidad, que es una habilidad que tiene nuestro cerebro. Podemos identificar cuando hay bastante, mucho, y podemos identificar con un niño de 3 años cuando hay poquito. Así es como yo les enseñaba a mis niños, por ejemplo, en el programa de simulación temprana. Ponía muchas pelotitas en una caja y en otra caja ponía poquitas. Y le decía, acá hay muchos, bastante. Y acá hay poquito. Y acá en esta caja, nada. Entonces el niño apareaba mi cara, mi expresión y las cantidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hablamos de este modo con un niño de 3, de 4, de 5 años? Estamos desarrollando una habilidad que el cerebro tiene. Nuestro cerebro, maravillosamente generoso, ya ustedes saben, lo he dicho siempre, tiene. Y entonces, si no desarrollamos el pensamiento simbólico, si no desarrollamos en él la noción de cantidad, no podemos ir a contar. Pero esto requiere de que el padre de familia, de que la madre de familia en realidad lo pueda comprender. Obviamente, sí. Esther Julia Bazán dice, muy interesante el tema. Muy bien, bienvenida Julia Bazán. En este espacio estamos para compartir ideas. Inés Martínez dice, buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, ingeniera. Un placer tenerla acá como siempre. Ella es una ingeniera química que siempre nos acompaña cada jueves. Para nosotros es realmente una gran satisfacción encontrarnos cada jueves. Muy bien. Entonces, así como ese punto que es bastante sencillo y muy fácil de discriminar y entender, podemos encontrar varias dificultades en el manejo de la educación en el Perú, desde la escuela pública y, por cierto, también en la escuela privada. Lo hemos dicho antes, en el Perú, por ejemplo, tenemos, si bien un plan nacional quizás ambicioso, lo que vemos es lo que encontramos en los colegios que son los que trabajan en este espacio, ¿no? Encontramos que la escuela A entrena lo que quiere, la escuela B lo que quiere, la escuela C lo que quiere, y así cada escuela escoge cuál es su prioridad, cuál es lo más importante para ellos a fin de desarrollarlo. He visto, por ejemplo, muchas publicidades escolares relacionadas con formación con valores, dicen, ¿no? O sea, es una frasecita que le he escuchado muchas veces, dice, formación con valores. Habría que preguntarle a ese dueño o a esa propuesta educativa qué cosa entiende como valores. Porque, por ejemplo, esta es otra arista del problema. Uno de los valores es que sean muy disciplinados y obedientes. Disciplinados y obedientes. Siempre relacionamos ambos conceptos. La disciplina, es que la disciplina es importante porque tienen que hacer. Cuando yo le preguntaba alguna vez a un padre de familia que se refería mucho a ese tema, le pregunté, dígame usted qué cosa es para usted la disciplina. La disciplina tiene que ver con que sean obedientes, vengan bien peinados, bien con su trato, su uniforme bien planchado, que obedezcan, que lleguen temprano y que no sean majaderos ni altaneros y que se porten bien. Eso es disciplina. Y esa percepción de la disciplina
es en realidad una percepción integral y completa y correcta y coincidente sobre todo para lo que estamos tratando de reflexionar esta noche en relación con el pensamiento crítico? ¿Servirá esa disciplina, esa en particular? No me estoy refiriendo a la disciplina. En realidad, ¿qué cosa es una disciplina? Sí. Lucho Jiménez dice, tenemos seguidores y seguidoras que viven en otros países. Sería interesante que nos cuenten algo de su experiencia. Ajá, sí, pues es verdad. Tenemos allí seguidores que están en Venezuela, otros que están en Estados Unidos y en diversas partes del mundo que nos acompañan cada jueves. Muy bien, entonces les decía, sí. José Miguel Melgarejo dice, buenas tardes doctora, la primera vez que veo este tipo de contenido, siga así, felicidades. Muchas gracias José Miguel, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos. Mónica Soto Guaranga dice, doctora, buenas tardes, muchísimas gracias por sus aportes para mejorar la educación de nuestros alumnos, bendiciones. Muchas gracias, Mónica, una especialista, una maestra también en línea. Siempre es importante estar conectados. Gracias, Mónica, por estar aquí. Muy bien, entonces les decía que en este ejercicio de reflexión que estamos haciendo, que tenemos que examinar un poco cómo es que lo hacemos. Yo recuerdo mucho haber desarrollado, tendría 17 años. Esta primera vez, o casi 17 años. Yo trabajaba en los fines de semana, por horas, trabajaba en una academia preuniversitaria, porque tenía que trabajar y buscaba espacios, digamos, parciales para poder trabajar, y llegué pues a una academia preuniversitaria en el centro de Lima, muy conocido. En ese tiempo habían pocas academias en el centro de Lima. Bueno, esta era una de ellas. Y yo trabajaba en el área administrativa, inscribiendo, haciendo cositas que me encargaban la parte administrativa. Pero resulta que un día faltó el profesor de lógica. Y el profesor de lógica era un profesor vinculado a las matemáticas, como se suele hacer en los colegios. Entonces, como faltó el profesor, los alumnos inmediatamente fueron hacia la coordinación y reclamaron que no llegaba el profesor, que por qué no llegaba. Y la pobre secretaria y la coordinadora estaban desesperadas buscando reemplazo, llamando a uno al otro, porque a los estudiantes hacían cargamontón. Y yo pues era una chiquilla que recientemente había ingresado hacía poco, de repente unos 3 meses, más o menos. Y veía los estudiantes exigiendo, me parecía extraño porque lo que yo venía trayendo de la escuela es que los chicos hacían celebración cuando no venían los maestros, pero en la academia era una cosa completamente distinta y ya estaban reclamando y exigiendo que por qué no venía, bueno, entonces le decían, sí, en este momento estamos llamando. En esos afanes, como yo vi la preocupación, el tira y jale, pues me acerqué a la coordinadora y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a entrar al salón. Y ella me dijo, ay, ya sí, entra, por favor, entra, tómales exámenes, tómales test, háblales, haz algo para que se entretengan mientras yo llamo a los profesores. Yo la quedé mirando, bueno, pero entré al salón. Y entonces los estudiantes que estaban en el salón me vieron que entré y que subí a la tarima, donde acostumbraba el maestro a dar su clase. Y entonces todos empezaron, obviamente yo era una chica de 17 años, jovencita, guapachosa, claro que sigo siendo guapachosa, como ustedes ven, pero en esos tiempos era por supuesto un poquito más afinadita, pues una chica de 17 años, ¿no? Entonces subí a la tarima y empezaron una silbadera. Ya se imaginan ustedes que ahí en esa aula habían chicos de 17, 18, 19, 20 y un poquito más. Entonces todos empezaron la silbadera, yo me quedé paradita mirándolos sonriente hasta que, pues, curiosos, dejaron de silbar. Cuando todos terminaron, más o menos empezaron a callar, les dije muchas gracias por el saludo cariñoso, vamos a hacer clase. Entonces se quedaron y se empezaron a preguntar y yo dije, bueno, yo acababa de terminar hacía un poco más de 1 año y medio la secundaria y pues había estudiado lógica, como habíamos estudiado muchos en secundaria, probablemente, la lógica. Y era un ejercicio que a mí me interesaba y que, por cierto, lo había relacionado bastante siempre con la filosofía porque así es como se desarrollaba. Entonces, me fue sumamente sencillo porque yo no sabía para nada qué era lo que habían hecho con el profesor. Entonces, como no sabía qué era lo que habían hecho con el profesor,
para mí, empecé desde el principio. Y entonces les expliqué cuál era la relación de la filosofía con la lógica. Todo el mundo se quedó callado porque, claro, empezaron a quedarse callados poco a poco porque empecé con una explicación bastante básica, intentando recordar la información que ellos tenían, cosa que me fue difícil corroborar porque pude notar que había poca información en realidad en los chicos, ¿no? Y entonces terminé haciendo la clase. Bueno, llegó la dueña de la academia como en media hora y preguntó si estaban haciendo clase y le dijeron, sí, está Victoria, no sé qué estará haciendo, pero está Victoria adentro. Entonces ella, que tenía, bueno, un conocimiento ya anterior, me conocía de estudiante escolar y dijo, bueno, sí, entonces está bien, está bien. Bueno, ahí empezó un poco mi vínculo con la docencia porque me contrataron para que a partir de ahí yo pueda dictar los seminarios de los días domingos que había necesidad de dictar en esa institución. Pero ¿qué descubrí, por ejemplo? Que este afán de dictar, por ejemplo, el curso de lógica como un esfuerzo de razonabilidad, pero empezar, por ejemplo, con el diagrama de Boole y empezar, por ejemplo, hablando de conjuntos y hablando de inclusión y exclusión e intersección y hablando de estos temas que la lógica simbólica trata muy bien. Por eso es que se lo encargan los profesores de matemáticas. Cumple el propósito de que el estudiante en realidad eslabone algunos conceptos simbólicos y, por cierto, haga uso de su razonamiento, pero pierde de vista el propósito fundamental de la lógica, que tiene que ver con su posición respecto del mundo, que tiene que ver con cómo interpreta y qué métodos de interpretación incorpora para explicarse los fenómenos que ocurren en el mundo. Y eso, si bien es cierto, es la incorporación del sistema lógico, es el ejercicio per se de la filosofía. Por eso es que la relación entre filosofía y lógica es absolutamente importante. Sí. Francisca Larios dice, buenas tardes, doctora, un saludo a la distancia. Muchas gracias, Francisco, un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Isabel Pinedo dice, muchas gracias por sus aportes. Gracias, Isabelita, muchas gracias. Lucho Jiménez dice, fiu, fiu, que es como una onomatopeya del silbido, ¿verdad? Claro, claro, me está silbando, acá hay otro jovencito que me anda silbando. Y Patricia Janet dice, efectivamente desde el inicio nos enseñan a retener información y recitar de memoria, pero se nos niega el derecho a repreguntar o plantear ideas propias y los debates dentro de las aulas exigen base en los libros y no fomentan el pensamiento crítico. Aquí en Argentina la educación hace mucho que está en decadencia. Muchas gracias, Patricia Janet, qué bueno que has compartido estas experiencias que puedes cotejar. Efectivamente, estamos dándole pie, como está explicando a través de este simple recuerdo del ejercicio de la lógica vinculada a la filosofía. Arbitrariamente hemos decidido que la lógica le enseña un profesor de matemáticas porque son los que hacen uso de la lógica simbólica. Y entonces hemos constreñido el pensamiento simbólico a tareas operativas que tienen que ver con la suma, la resta, la multiplicación y la división, y la hemos extrapolado de nuestro ejercicio cerebral reflexivo, del que no nos podemos sustraer ni para procesar información ni para tomar decisiones en la vida. Entonces, ciertamente, nuestro país, en particular en el Perú, y en muchos países, como podemos notar en Argentina, dada la información que nos alcanza Patricia Janet, se usa la educación como un eslabón para resolver los vacíos, tal vez más bien académicos, que los chicos deben tener como aprendizaje básico. Saber qué cosa pasó en tu país, es decir, por eso decía que aprendemos aritmética, álgebra, geometría, historia, geografía y etcétera. Pero si ponemos a un chico de quinto de secundaria a resolver problemas importantes en su hogar, va a buscar necesariamente la presencia del papá o de la mamá para que lo resuelva, porque pocas veces podemos encontrar chicos en capacidad de resolución de problemas. ¿Dónde está el problema ahí? Primero, que en esta variable llamada disciplina, que muchos esgrimen como una variable de importancia, no, es que tenemos que enseñarles
desde la disciplina y desde la aplicación de los valores. Y entendemos que la disciplina tiene que ver con la obediencia. ¿Ah? No es casualidad. La obediencia, sí señor. El profesor dice A, yo debo hacer A. El profesor dice B, yo debo hacer B. Y entonces no puedo cuestionarle, no puedo explicarle al profesor. A mi hija le ocurrió una experiencia muy interesante cuando cuando cursaba el primer año de secundaria en un colegio particular. La profesora hacía sus ejercicios en la pizarra y ella venía de la escuela donde nosotros la habíamos entrenado de una manera en particular completamente distinta. Y entonces cuando llega a la escuela, en esta nueva escuela, la profesora desarrollaba y estaba desarrollando un problema matemático, creo que era, y desarrollaba el ejercicio, y ella le dijo, profesora, yo le puedo enseñar una forma de resolver más rápido ese ejercicio. Fue fatal porque la profesora en realidad se enojó y ya nunca más le dio lugar a que pueda intervenir o proponer ideas al respecto, porque por cierto ponía en evidencia quizás algunos vacíos y algunas ausencias que las profesoras podían tener en este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que el docente muchas veces ha asumido la postura, yo soy el docto y tú eres el neófito. Yo soy el que sabe y tú solo escucha, recoge, escribe y repite. Y entonces la educación se ha convertido en una transmisión de un lado a otro lado de información per se, de datos. Obviamente, en este proceso de guardar, como no hemos tomado en cuenta la importancia, la utilidad, digamos, la ventaja que puede tener la persona para utilizar esa información en su vida cotidiana y utilizarla de manera eficaz y que eso le sirva para calificar su sobrevivencia de una manera oportuna, pues el chico simplemente no lo emplea. ¿Y qué le queda? Como no hay la significación, no hay la importancia emocional de la que nos habla Carla Schotz, que es importante para afianzar el proceso del aprendizaje, entonces simplemente el chico no se emociona con eso, no le importa, no lo considera útil. ¿Qué hace? Pues no tiene más remedio que guardarlo en la memoria de corto plazo para el examen. Y por eso es que aprendemos un día antes, 2 días antes, y repite y repite y repite 40 veces para que en el examen te puedas acordar, ¿cierto? Sí. Ada Escobar dice, un abrazo, Vicky. Muchas gracias, Adita, una maestra también desde los Estados Unidos, un abrazo muy grande. Rosalía Guamán dice, genial lo que escucho. Muchas gracias, Rosalía, bienvenida a este espacio de reflexión. Pavel Frank Rosas dice, buenas noches, ¿por qué la educación en el Perú está tan mal? ¿Cuál cree que es la razón? Muchas gracias, Pavel, esa es una importante pregunta. Precisamente estamos examinando cuáles son las características que usamos, sí. Grimaldo Oruro dice, buenas tardes doctora, para los niños de inicial, ¿qué es mejor? ¿Enseñarles los cursos de primaria o desarrollar su capacidad de razonamiento? Gracias. Muchas gracias, doctor Oruro, un placer, una persona de alta importancia para nosotros y que además con el que hemos compartido algunos escenarios en esta reflexión de los defectos que hemos encontrado cada día en este colectivo humano que amamos y que tenemos la obligación de defender en nuestra patria. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Oruro. Muy bien. Su pregunta era sobre si es mejor enseñar los cursos de primaria. Claro, a eso voy. Justamente preguntaba acerca de si es mejor, por ejemplo, los padres de familia que demandan, esta señora en particular que les comentaba que tenía un hijo en 4 años en el inicial y decía, pero en el otro colegio están avanzados porque ya cuentan. Y les estoy explicando qué es para el padre de familia lo importante. Llenar el cuaderno, porque si el estudiante no tiene el cuaderno llenado, ese colegio es ocioso, no trabaja, no han hecho nada. 2, además, si no han avanzado en contar, están atrasados en conocimientos. Entonces buscan el colegio donde llenen los cuadernos y donde avancen, supuestamente avancen en comillas, pero en realidad cuánto de esa información se guarda en el cerebro y cuánto de esa información es importante para la sobrevivencia, para la capacidad para resolver problemas. Como les decía, a menudo un chico que sale del 5º de secundaria no es capaz de conducir la casa,
si es que solo se dedicó a estudiar, porque muchos padres de familia en la ciudad, por ejemplo, le dicen a los hijos, tú ocúpate nomás de estudiar, porque para eso nomás es importante para ti, no te pido hacer nada más que estudiar. Y entonces lo tienen haciendo tareas, repitiendo conceptos y preparándose para sacarse 15, 17, 19, 20 en el colegio, y con eso están satisfechos. Error garrafal que cometen padres de familia, si me están escuchando, por favor, error gravísimo, porque allí solo le están enseñando que es importante llenar cuadernos y escribir. Obviamente, si le preguntamos a los estudiantes, ¿eso les gusta? Los estudiantes nos van a decir que no en todos los idiomas, porque eso no le gusta a nadie. ¿Cuánto de eso, de lo que escriben, de lo que narran, le sirve al estudiante para vivir, para resolver problemas en la cotidianidad, para convertirse en una persona importante, interesante en su colectivo humano? Philip André dice, doctora, el sistema de educación se diseñó hace más de 60 años para la industrialización del país y fue diseñado para formar obreros. El sistema de educación fue diseñado para crear repetidores, por eso es necesario cambiarlo, imitando al de Finlandia, por ejemplo. Muchas gracias, coincido completamente con usted. Ha hecho usted una observación absolutamente acertada. Hemos diseñado un modelo educativo para repetidores. Razón fundamental para explicarnos por qué razón solo se ha trabajado dándole importancia al hemisferio izquierdo. Ese hemisferio que se dedica supuestamente a las operaciones simbólicas, a las matemáticas, a repetir conceptos, a calcular, ¿verdad? Esta variable de importancia que se ha repetido en el modelo educativo peruano, que solo se constriñe al hemisferio izquierdo, abandonando el hemisferio derecho, que es el área creativa, que es el área que construye análisis, que es el área que compara, que es el área donde el lenguaje va a recrearse a través de los significados, que es el área que usa el arte para interpretar y para releer su entorno. No se ha usado, se ha abandonado, y entonces sí. Sí, Laura Gómez dice, saludos desde Silao, Guanajuato. Excelente que existan pláticas y conferencias con lo que respecta a la educación. Muchas gracias, un saludo para la gente que nos escucha en Guanajuato. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bien, entonces les decía que es importante considerar que efectivamente no es una casualidad el modelo educativo. Responde, por supuesto, a propósitos económicos, como ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Responde a un sistema, a una manera de mirar el mundo. Por eso es que nos enseñan de este modo, porque solo nos enseñan a repetir conceptos, a obedecer, y entonces estamos formando un ciudadano de tipo sumiso, repetidor, repetitivo, poco reflexivo, que además, por cierto, va a tener graves dificultades para la toma de decisiones. Entonces, estimados amigos, para nosotros es sumamente importante recoger lo valioso que representa para el ser humano y para su desarrollo el pensamiento creativo. Si nosotros entendemos que, por ejemplo, el cerebro, ese cerebro generoso, absolutamente valioso e importante como generador de respuestas para el ser humano, vamos a entender, por ejemplo, nosotros sabemos que existen por lo menos unos 100 trillones de conexiones sinápticas trabajando en nuestro cerebro para construir pensamiento. Por lo menos 100 trillones. Fíjense ustedes, ¿saben cuántos trillones podemos guardar de información en ese valioso cerebro? 280 trillones de información podemos guardar en nuestro cerebro. ¿Y saben cuánto tiempo nos tomaría para guardar nomás en la memoria de nuestro cerebro? Para guardar en la memoria, ¿sabe cuánto nos tomaría llenar completamente? Porque, por ejemplo, en nuestro celular llenamos la memoria y ya no sirve, tenemos que buscar la manera de transponer la información a otro lado. Pues bien, le cuento, a nuestro cerebro, ¿cuánto le tomaría en tiempo, en años, guardar la información para que diga, no, ya no puede más, ya no entra más información acá? ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto? Teniendo, por ejemplo, guardando información 24 horas al día, guardando 24 horas al día, si usted está recogiendo, procesando, ¿cuántos años usted podría guardar de eso? ¿Sabe cuántos? 1500 años.
O sea, si usted, para que colapse su memoria, tendrían que pasar 1500 años. ¿Se da usted cuenta cuán maravillosa e importante es nuestra memoria? ¿Qué razón exige, por ejemplo, para el modelo educativo que el plan curricular diga, partiendo en primero de secundaria, por ejemplo, tocar desde el punto A hasta el punto 10, en segundo de secundaria tocar desde el punto 11 hasta el punto 15, en tercero de secundaria desde el punto 16 hasta el punto 20, y así progresivamente? Razón por la que, por ejemplo, usted le pregunta a un chico de cuarto de secundaria lo que estudió en primero, ¿qué le va a responder? No, pues profe, ya me olvidé eso. ¿Se da cuenta? Es decir, segmentado, total y absolutamente partido, como si eso no tuviera relación con lo demás, perdiendo de vista la propuesta de Ausubel cuando nos habla de ese encadenamiento cognitivo tan valioso. Entonces, si no hay encadenamiento cognitivo, si no hay enlace, si no hay enganche con el conocimiento anterior, y además no hay emoción intensa, no hay significación, no hay utilidad para el estudiante, pues esa información solo se repite y se guarda en la memoria de corto plazo y no sirve. Es la matriz del cordero. Por esa razón era necesario que surjan academias preuniversitarias, y por eso es necesario, entre comillas, que exista, por ejemplo, estos colegios preuniversitarios que van a terminar de resolver, entre comillas, el problema. El problema sigue presente porque no lo resuelven, porque en el cerebro en realidad el problema no se está resolviendo. La razón está en que utilizamos el pensamiento reactivo, es decir, dejamos discurrir a la amígdala cerebral para que responda por nosotros, porque nuestro cerebro no está en capacidad de trabajar ambos hemisferios, dado de que esos 14 años de escolaridad no hemos empleado la razonabilidad para resolver problemas. Sí. Ada Escobar dice, justo tocas un punto muy interesante. Si en condiciones normales ya había problemas con los padres de familia en inicial, hoy con la educación a distancia la situación es crítica porque los profesores dependen de los padres y es una suerte de caos. Así es, totalmente de acuerdo. Justamente por eso subrayo la pregunta del doctor Oruro cuando nos habla de si es importante darle conocimientos, que aprendan a leer, a escribir, que aprendan matemáticas, etcétera, a los niños desde pequeños, o que aprendan a desarrollar estas habilidades. Y fíjense, alguien me dijo una vez, no, pero es que es chiquito, no va a saber. Les puedo contar que el cerebro, por ejemplo, tiene los sensores, ¿no? Los órganos de los sentidos, ojo, oído, nariz, boca, tacto, que sirven como caminos aferentes. Recogemos de afuera hacia adentro. Muy bien, eso le vamos a llenar materia prima para el cerebro. ¿Qué más le vamos a dar al cerebro? Lo que está dentro también lo subimos. Es decir, lo que está dentro como experiencia vivida, como sensaciones, como experiencias sensibles que están guardadas ahí, que las sentimos, que están con nosotros. Eso también lo subimos. Y entre esa materia prima, la que está dentro y la que está afuera, se va confeccionando el pensamiento, se va construyendo el pensamiento. Pero como tenemos una escuela anquilosada, una escuela para no razonar, sino para repetir y ser obedientes y decir amén, entonces obviamente esa razonabilidad colisiona con lo que encontramos en los cuadernos y en los libros. Y entonces el chico que ya no tiene más herramientas termina sucumbiendo y dice, bueno, acá lo único que necesito es escribir y transcribir. Por ejemplo, mis alumnos alguna vez en la universidad yo les planteaba, el primer examen vienes trayendo tu computador, si quieres podemos tomar con la laptop, la computadora, los libros, todo lo que quieras trae para dar el examen. Todos se alegraban porque ellos escogían, yo les decía, ¿esto o sí? Y todos decían, no, entonces ya, trae todos tus materiales. El resultado, -5, -7, -4, me terminaban debiendo puntos. Entonces, cogí el examen y le decía, este examen no vale, voy a tomarles el consabido examen de memoria que seguramente va a ser mejor para ustedes. Y terminaba tomándoles sin nada, por supuesto, solo acogiendo a su memoria. Y entonces ahí podían resolver la valla. Obviamente, porque el examen planteado con todo y materiales era un examen para razonar, era un examen para reflexionar, era un examen
en ese movimiento importante de decusación nerviosa entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, haciendo que el tronco cerebral trabaje de manera integral, haciendo que el cerebro trabaje de manera integral, construyendo la solidez desde la corteza prefrontal, que tiene que cumplir una función importante sobre la amígdala cerebral, dándole variables, dándole herramientas, dándole rutas, porque la corteza prefrontal cumple esa función para intervenir sobre la amígdala cerebral. Le dice: por aquí no es, por aquí sí. Por ejemplo, casi siempre cuando hay un problema planteado y tenemos la necesidad de empezar a evaluar, yo recuerdo la técnica usada y propuesta por Sócrates, la técnica de la mayéutica, ¿verdad? Sócrates le puso a su técnica, a su método, le puso de nombre mayéutica, porque se refería a un término que se llamaba maieutic, que tenía que ver con el concepto de la matrona, obviamente en homenaje a su madre, que había sido una partera en su ciudad y que era muy conocida. Entonces, ¿por qué? Porque él hablaba de parir ideas, que este método servía para que la persona pueda parir ideas a través de preguntas y de caminos enrevesados que podría hacerse a través de un tejido de preguntas. Lograba que la persona sola encuentre la respuesta. Sí, le preguntaba y le preguntaba y hacía que esa persona termine aceptando, dando una respuesta cercana a lo que se esperaba. Esta técnica de la mayéutica, ¿la podemos realizar con niños, por ejemplo? Claro que sí, la podemos realizar con niños. Es decir, no podemos decir: no, el niño es chiquito y por eso no sabe. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre dos niños y necesitamos resolver el problema, a menudo lo que hace el adulto para salir del problema es: ya, apagamos la televisión, no hay nada para nadie. Pero no indagamos lo que pasó. La idea es indagar y preguntarle al niño: cuéntame tú tu versión, luego cuéntame tú tu versión, y luego preguntamos a cada uno qué piensa acerca de lo que el otro dijo, es verdad o no es verdad, y analizar si es verdad o no es verdad. El niño sabe qué es verdad y qué no es verdad. El niño aprende a usar la mentira porque su ejercicio con la mentira le ha permitido zafar el cuerpo de algunas responsabilidades. Y por eso, en ocasiones, miente, porque no le gusta sentirse involucrado, sentirse en evidencia con algo que puede ser cuestionado. Entonces, le facilitamos y lo escuchamos. Le facilitamos la exploración razonable si le ayudamos a encontrar la respuesta a través de preguntas muy sencillas. Sí. Rodríguez Asle dice: buenas tardes, doctora, felicitaciones, muy interesante el tema, saludos desde Juanjuy. Oh, muchas gracias, un abrazo y todo mi cariño para la gente de Juanjuy que nos está escuchando, como siempre. Julio César Alcalde dice: tiene mucha razón, educamos autómatas y no dejamos que el niño desarrolle su imaginación y fantasía, que es importante para el desarrollo cognitivo y emocional, y es importante que el niño aprenda para que se quede este material a largo plazo y pueda utilizar estos conocimientos en el futuro. El niño es una esponja, mientras más lee, mientras más les enseñamos, más aprenden. Simplemente enseñan a hacer fotocopiadoras y no les enseñan a razonar. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta la participación de los que nos están acompañando en esta tarde. Estoy muy contenta de la intervención. Coincido completamente con Julio. Efectivamente, tenemos mucho por trabajar y el pensamiento reflexivo es uno de los propósitos que debemos proponernos para modificar el currículo educativo. No se trata de recitar textos muy bonitos, hay que llevarlos a la práctica. Eliminemos el cuaderno inicial, echemos a andar la creatividad de los niños, hagamos la tarea en las aulas sin zapatos para que las terminales nerviosas trabajen, hagamos uso de las manos, de la creatividad, de la fantasía de los niños para empezar a desarrollar sus habilidades y competencias. Las habilidades son las que tenemos que entrenar: mejor atención, mejor concentración, mejor memoria, mejores estrategias para resolver problemas. Eso es fortalecer la inteligencia. Cuando todo el cerebro está trabajando en su totalidad, fíjense ustedes, el 2% nomás de la masa corporal está en el cerebro, solo el 2%. ¿Ah? El 2%. ¿Y saben cuánto en realidad consume en energía el cerebro? El 20%.
el 20% de toda nuestra energía la consume nuestro cerebro. O sea, sí es una brillante oportunidad para poder entrenar habilidades nuevas, para entrenar competencias nuevas. No hay que temer en el trabajo que hace nuestro cerebro. El trabajo que hace el cerebro tiene que estar orientado a una utilidad para la persona. No le enseñe cosas inútiles para el niño porque no le importa y no se va a acordar. Entonces tienen que enseñarle cosas útiles. Hagan que las cosas que se le enseñan a los niños sean de alta utilidad. Enséñenle al niño a lograr metas chiquitas, un poco más grandes después, pero metas. ¿Qué es lo que tú quieres? Vaya logrando metas. No le enseñe a disfrutar nomás de ganar. Enséñele a que disfrute el camino, que vaya logrando, que lo vaya venciendo, que vaya venciendo su miedo, que vaya logrando construir. Ya hizo el primer piso, ahora le falta el segundo. Que haga, por ejemplo, estructuras con papel, que haga estructuras con madera. Eliminen el cuaderno en inicial, en primer grado. Y entonces empezaremos a utilizar el cerebro. Nosotros que somos muy contundentes en eso. El cerebro recibe con lo que está dentro, con lo que está afuera, y con eso analiza, procesa, combina, construye y guarda. Y lo que guarda lo expresa. ¿A través de qué? A través del lenguaje oral, a través de la escritura. Por ejemplo, alguna vez he enseñado en alguna escuela hace muchos años, y yo le preguntaba a los chicos, y no les preguntaba que me contesten, les decía, grafícame el ejercicio del equilibrio entre el deber y derecho en este punto, por ejemplo, grafícame, hazme una tira cómica, un dibujito. Todo el mundo dibujaba y así yo podía interpretar mejor cómo es que ellos lo habían percibido. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es darle una revisada, por ejemplo, a las propuestas de Edward de Bono para explorar un poquito lo que es el pensamiento complejo, el pensamiento lateral. Es importante, por ejemplo, utilizar la lógica como un mecanismo de razonamiento, pero no entendamos que la lógica se hace a través de cosas, solamente estructuras simbólicas y abstractas. La lógica es el arte de la razonabilidad. Empleemos la lógica con nuestros niños. A las escuelas, a las maestras que están siempre dispuestas a aprender un poco más para entregarles lo mejor a sus niños, lo importante es desarrollar las competencias para tomar decisiones. Hay que pedirle qué opina el niño. Por ejemplo, contamos una fábula, un cuento, y le preguntamos al niño, ¿qué opinión te parece cómo se portó fulano? Y al otro, ¿qué opinión te parece cómo se portó fulano? ¿Cómo debió portarse? Debió hacer así. La cantidad de ideas que van a surgir de los niños es impresionante. Solo con haber leído un cuento, usted tiene ahí una clase maravillosa de razonamiento, de memoria, de identificación, de clasificación, de jerarquización, y por supuesto va a recordar a todos los personajes porque es un cuento. Entonces no necesita usted tenemos que reentrenar a los padres de familia para que dejen de pensar que mientras más llenamos cuadernos y más llenamos esas fichas, más información hay en la cabecita de nuestro niño. Eso no es garantía de nada. Y es más, es una rémora porque impide la razonabilidad y el ejercicio de la lógica de nuestros estudiantes. Es decir, desarrollar pensamiento crítico desde niños implica escucharlos, implica hacerlos pensar, implica que tomen decisiones pequeñas, implica darle tareas para que en casa resuelvan. El niño no es un emperador que tiene que estar sentado y cumpliendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. No, si usted trata a su niño así, lo único que hace es procurar que su cerebro deje de razonar y va a empezar solo a repetir porque es más fácil. Repetir es más fácil y recordar lo que está en la memoria de corto plazo es más fácil. Si ese colegio le pide estudiar con balotario y usted tiene que enseñarlo un día antes para el examen, pues no sirve. No sirve para desarrollar pensamiento crítico y seguiremos postergados porque una educación hecha para repetidores, para sumisos, para genuflexos, para irrazonables, para pensamiento de poca razonabilidad, es entonces una sociedad cuyo ejercicio de la ciudadanía va a ser defectuosa y no va a tener pues capacidad para reflexionar, para opinar y por cierto terminará siendo manipulado con facilidad. Por eso tenemos en este ejercicio, por ejemplo, una verdad con mirada de diferentes ángulos que se convierte en la verdad. Pero habría que ponernos a pensar, como decía Sócrates, de repente la verdad es la que tiene María, la que tiene Juan, la que tiene Pedro, y entonces cada uno tiene una verdad para opinar respecto de ella.
Esto es lo importante. Si el cerebro trabaja de manera integral y la corteza prefrontal hace su tarea sobre la amígdala cerebral, estoy segura que esa información será procesada. Si usted ve que hay dos partes y en conflicto, a menudo siempre leemos una sola línea de libros, miramos y tenemos una sola ruta. Pues busque las rutas que le parecen contrarias. Cuando usted lea e investigue las rutas que le parecen contrarias, entonces tendrá todos los elementos para poder utilizar su reflexión y para poder utilizar entonces una respuesta más elaborada, más compleja, más integral y más reflexiva. Entonces le permitirá, por ejemplo, si hay dos posiciones en contra, póngase en el zapato del otro, razone como el otro para que encuentre las verdaderas razones que la reflexión seguramente le dará. No olvide que su cerebro es tan maravilloso y generoso que nos puede dar respuestas absolutamente impresionantes, pero no abdique de su curiosidad, no abdique del afán de investigar, no abandone la tarea de reflexionar, que allí radica el uso, la potenciación y el desarrollo absolutamente importante de nuestra inteligencia. Solo la inteligencia, y en este punto termino, nos decía el último de los sabios que estaba preocupado porque notaba que la inteligencia humana estaba en franco detrimento y estaba como en caída libre, en franco detrimento indetenible, decía él. ¿Por qué razón? Porque no hemos vuelto automatistas, repetidores, porque lo único que hacemos es responder a coyunturas y responder a situaciones temporales. Y eso es lo que nos pone en peligro. Una sociedad como la nuestra requiere de pensamientos críticos, requiere de aporte reflexivo, requiere de capacidad para tomar decisiones importantes. Mis queridos amigos, hemos llegado al final. El tiempo siempre es bastante ingrato. Esperamos volvernos a encontrar el próximo jueves. Les agradezco a todos acompañarnos en este espacio. No se olviden, por favor, darle like a nuestra página y ubicarnos en nuestro canal de YouTube y en la página de Victoria Crecer, que también estamos siempre publicando algunos artículos de interés. Muchas gracias a todos y nos estamos encontrando, por supuesto, el próximo jueves. Un abrazo. Muchas gracias por estar ahí.